Desafortunadamente, debido a que ya se nos juntó el tiempo, que les dije que a lo mejor iba a pasar, bueno, ya no puedo dejarles a ustedes que decidan, ya voy a tener yo que decirles las fechas de entrega. Entonces, la tarea número 3 se va a entregar próximo viernes 28, a finalizar el día. ¿Sale? No tienen que hacerla toda, solamente tienen que hacer el punto 4 de la tarea. Está, o sea, está numerada del 1 al 4, solamente tienen que hacer el punto 4, que es el diagrama de interacción de una columna circular. Esto va a ser más que suficiente para retarlos, entonces tienen que hacer eso. Permítame un segundo, por favor. Ok. Ok, entonces les decía, la tarea número 3 queda para el viernes 28, solamente tienen que hacer el punto 4. El examen tiene que ser presencial. Ya vieron todos el anuncio, entonces me imagino que ya muchos profesores ya estuvieron agendando o incluso a lo mejor ya tuvieron exámenes presenciales esta semana. El tercer parcial va a quedar para la primera semana de finales. Entonces va a tener que ser para el lunes 1, ¿sale? Sí, el lunes 1. Lunes 1 de diciembre, en el salón, a la hora de clases, se va a aplicar el tercer parcial. Sobre finales, bueno, esto lo comenté desde el principio, pues sí, hay dos oportunidades de hacer final, como el reglamento lo marca, pero, pues, si les soy franco, si usted no pasó los parciales, no va a pasar el final. No, ninguno de los dos. Entonces, si usted no pasa los parciales y se presenta al final, pues realmente va a que yo le ponga 5 en vez de NP. Si presenta al final, no le puedo poner NP, tiene que ser 5 si reprueba. ¿Vale? Entonces, nada más tengan eso en mente. Yo con mucho gusto les aplico los dos finales, pero en verdad tienen que estudiar muchísimo o, bueno, resignarse a recursar el próximo semestre si es que no pueden con estos parciales. ¿Sale? Entonces, bueno, esos son los anuncios. Entonces, vamos a dar inicio. Sí, adelante. Profe, una pregunta, la tarea 2, ¿cuándo es la entrega? Es que entré un poco tarde y no escuché. No, la 3, ¿no? La 2 ya se entregó, ¿o no? ¿No han entregado la 2? ¿No les Pues, puse fecha de la 2? pues según yo tampoco la habíamos, todavía no había puesto fecha. No, la 2 ya la entregamos. ¿Sí va? Sí, ¿Cuándo fue la fecha de la 2? ¿Se hace acuerdan? como 2 semanas. No recuerdo bien, pero sí, ya tiene.
Ujú. Sí, la que dije fue de la 3. La 3 tiene fecha de entrega el viernes 28. Y viernes 28 a finalizar el día. Y solamente tiene que hacer el punto 4 de esa tarea 3. ¿Vale? Ok, Ok, profe, gracias. no, por nada. Sale. Entonces, a ver. Ahí está. Nosotros aprendimos ya cómo obtener todos los puntos de, bueno, más bien los puntos más significativos de un diagrama de interacción. Ya saben cómo calcular estos. Por cierto, esto va a venir en el examen, ¿sale? O sea, cómo calcular los puntos de un diagrama de interacción es una gran componente de lo que ha venido en el parcial. Así que les sugiero estudiar eso. Yo sé que la práctica a lo mejor un poquito más flojera nos da hacer el análisis de sección, etcétera, pero si no le entendieron, pues redoblen sus esfuerzos en eso. Ok, bueno, nosotros vimos cómo calcular estos puntos. Ahora vamos a ver por qué nos sirve a nosotros calcular o generar un diagrama de interacción. Lo que ustedes están viendo en pantalla no es otra cosa que una colección de distintos diagramas de interacción. Voy a utilizar aquí esta figura que estoy moviendo como cursor porque, bueno, porque estoy muy bruto yo, entonces no sé bien estas cosas, cómo hacerle para ver que vean mi cursor y esas cosas. Bueno, y tampoco puedo manejar muy bien esta aplicación porque esto es Office libre, esto no es Word. Ya les dije al otro grupo, pero se los digo también a ustedes, yo estoy muy idiota y decidí instalar Ubuntu en vez de quedarme con el sistema operativo original, y ya me estoy arrepintiendo porque aquí no tengo Word, entonces aquí tuve que instalar Office libre. Entonces, no sean como yo, no instalen Ubuntu, joder. Está más fácil quedarse con lo tradicional. Pero bueno, la explicación de por qué voy a utilizar esta cochinada aquí de cursor. Entonces, fíjense, en esta colección de diagramas de interacción que tenemos, vamos a enfocarnos en la figura de la izquierda, ¿vale? Todo este recuadro de la izquierda. Fíjense, aquí tengo esta curva aquí que estoy más o menos siguiendo, que es la más chiquita, ¿verdad? Okay. Y pueden ver cómo las curvas subsecuentes son cada vez más y más y más grandes. Tenemos aquí en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 curvas. Entonces, así en principio podremos pensar, bueno, esto me representa una colección de 9 diagramas de interacción. Ustedes deben de recordar, cuando calculamos el diagrama de interacción, se calculaba para una columna específica. Es decir, nosotros necesitábamos las dimensiones, la cuantía de acero, la distribución del acero, o sea, cuántos lechos, resistencias, etcétera. ¿Vale? Entonces, para esas condiciones específicas, nosotros calculábamos un diagrama de interacción. Ahora, si aquí tenemos 9, podrían pensar, bueno, esto representa 9 diagramas de interacción diferentes para 9 columnas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿pero para qué me servirá a mí eso? La realidad es que tener yo 9 diagramas de interacción diferentes para 9 columnas específicas diferentes, pues no me sirve de nada. Porque cuando ustedes vayan a calcular sus columnas, a diseñar sus columnas, pues no van a tener nada más 9 sobre las cuales elegir, ¿no? Van a tener realmente una infinidad de columnas diferentes, porque pueden poner dimensiones diferentes, resistencias diferentes, acomodos de acero diferentes en una infinidad del espectro que usted quiera elegir. Entonces, realmente, tener solamente 9 sobre las cuales elegir, pues no le ayuda a usted de nada. Es por eso que estos diagramas de interacción aquí, que son ayudas de diseño, para que usted ya no tenga que calcular su diagrama de interacción, están representados no en términos absolutos, sino en términos relativos. ¿Qué significa esto? Si usted
observa los valores que tenemos aquí en las ordenadas. Aquí. Estos valores que vemos aquí en las ordenadas van desde 0, 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5. ¿Vale? Y aquí dice K. Entonces, sé que aquí en las ordenadas tengo un parámetro K y que va de 0 a 2.5. Si yo lo comparo con lo que yo había estudiado anteriormente yo tenía P, ¿verdad? La carga axial, y no llegaba hasta 2.5. Más, si yo quisiera representarlo como lo que tenía, a ver, 2.5 toneladas, pues 2.5 toneladas a mí no me sirve para nada. Una columna que resista 2.5 toneladas pues no me sirve. ¿Recuerdan las magnitudes más o menos de los valores de carga axial que estábamos considerando? Pues llegaban como hasta 400, 500 toneladas. ¿Sí? Entonces, pues 2.5 es muy chiquitito. Así que esto no puede representar realmente toneladas. Lo que representa realmente este factor K es la capacidad de carga axial, pero normalizada de tal manera que se haga adimensional. O sea, voy a dividir P, la carga axial que yo tenía en mi diagrama de interacción que yo aprendí a calcular, esa P la voy a dividir entre algo que lo haga adimensional. ¿Cuál es ese coeficiente, cuál es ese denominador sobre el cual voy a dividir mi carga axial P? Pues me voy acá a la parte inferior derecha de mi gráfica y observo una ecuación para calcular K, que me dice que K es igual a el cociente de P, la carga axial, entre FR, que es el factor de reducción de resistencia, por B por H, que es la sección, el área de la sección, por F'C. Si usted hace el análisis dimensional de este parámetro K, o sea, si usted divide las dimensiones de la carga axial sobre las dimensiones de FR, B, H, F'C, va a encontrar que K es precisamente adimensional. ¿Vale? Entonces, K me representa, sí, la carga axial, pero ahora normalizada. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es de interés haber hecho esta normalización? Porque ahora, esta gráfica o este conjunto de gráficas que tengo aquí, este conjunto de diagrama de interacción, ya no me representa 9 columnas diferentes con dimensiones específicas, sino que me representa columnas que están en función de estos valores B, H y F'C. Es decir, que yo puedo utilizar el valor de B y H que yo quiera, el valor de F'C, bueno, el F'C a lo mejor no el que yo quiera, pero sí en un rango, pero el valor de B y H que yo quiera, y aún así puedo utilizar estas ayudas de diseño, ¿vale? Porque estos valores de K ahora están normalizados. Entonces, esa es la ventaja de haber normalizado K, ¿vale? Generar estos diagramas de interacción de manera generalizada, de tal suerte que yo ya no tenga nada más que limitarme a ciertas dimensiones. No, yo puedo aplicar las dimensiones de la sección que yo quiera y puedo utilizar estas ayudas de diseño, puedo utilizar estos diagramas de interacción. Es por eso que se hace así, adimensional, normalizado. Si ustedes se fijan en el eje de las X, por así decirlo, cuando yo calculaba mi diagrama de interacción, ¿qué tenía en el eje de las X? Tenía el momento, ¿verdad? Ok. Ahora, en vez de momento, observo que tengo, se fijan aquí al lado del cuadrito, tengo un parámetro que se llama R. Ok. ¿Qué es R? Bueno, pues me voy aquí nuevamente a la parte inferior derecha de mi figura y encuentro que el factor R de acá se calcula como el momento dividido entre FR por B por H cuadrada por F'C. ¿Por qué sobre esto? Bueno, también es para generar un factor adimensional. De tal suerte que R ahora sí me pueda representar no solamente una sección específica, sino que una sección que está en función de
B por H. Yo puedo utilizar la sección que yo quiera, puedo cambiar B, puedo cambiar H, y puedo seguir utilizando estos diagramas de interacción porque R también está normalizado ahora. ¿Vale? Ok. Entonces, esa es la ventaja de tener estos diagramas de interacción adimensionales. Yo puedo utilizarlos sin necesidad de hacer mi diagrama de interacción específico. ¿Ok? Tal. Entonces, vamos a ver. Ya sabemos, entonces, qué hay en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas. Pero ¿por qué tenemos tantas curvas? Ya habíamos visto que teníamos 9. Bueno, si ustedes son observadores, van a encontrar que aquí dice Q igual a 0.4, aquí dice Q igual a 0.8, aquí dice Q igual a 1.2, y aquí Q igual a 1.6. ¿Qué son estos valores de Q? Q no es otra cosa que el índice de refuerzo. Nosotros el índice de refuerzo, ¿cómo le llamamos? Omega. ¿Vale? Entonces, Q y omega son lo mismo. ¿Por qué aquí le llaman Q? Porque aquí utilizan la nomenclatura de las normas técnicas complementarias y nosotros para muchas cosas, en el curso que yo les impartí, para muchas cosas yo utilizo la nomenclatura del ACI. En el ACI utilizamos omega, ¿vale? O se utilizaba omega al menos hasta donde yo recuerdo. Entonces, bueno, pero es lo mismo. Q y omega es el índice de refuerzo. Y si usted se va nuevamente a su recuadro inferior derecho, va a encontrar aquí que la ecuación para calcular Q es la misma que la ecuación para calcular omega. Q, el índice de refuerzo, es igual a ρ por Fy entre F'C. Eso ya lo saben desde que vimos en flexión. Ok. Entonces, les decía, estos Q representan el índice de refuerzo. Y la curva más chiquita, digamos, está asociada al índice de refuerzo menor. O sea, en otras palabras, la curva más chiquita es la que tiene menos a 0. La curva más grandota es la que tiene más a 0. ¿Sale? Entonces, ¿cuál de todas voy a utilizar? Bueno, pues aquella que tenga una cantidad de acero similar a la que yo voy a utilizar en mi columna. ¿Sale? ¿Cómo definir cuánto acero utilizar en mi columna? Vamos a ello ahorita. No se me adelante. Llegaremos a eso. Ok. Entonces ya vimos por qué distintas curvas crecientes, ya vimos por qué K, ya vimos por qué R. ¿No? Bueno, ahora, ¿cómo seleccionar la ayuda de diseño que voy a utilizar? Porque fíjense aquí, yo tengo unas ayudas de diseño en la parte de la izquierda, en la parte de la derecha, o sea, esta figura de la derecha, son ayudas de diseño diferentes. No son precisamente las mismas gráficas, ¿sale? Y si yo me voy, fíjense, les voy para abajo para mostrarles más, vamos a ver una colección de diagramas de interacción diferentes. Abajo son diferentes todos estos. Pues pueden ver que hay un montón de ayudas de diseño diferentes. Y estas no son todas, estos son algunos ejemplos que yo tomé de la literatura. ¿Dónde encuentran esto ustedes? Bueno, a veces lo encuentran en las normativas, pero también a veces lo encuentran en libros de gente que se dedique a derivar estos diagramas de interacción. Estos en particular los encuentran en el libro Fundamentos de Concreto Reforzado del doctor González Cuevas de la UAM. Y bueno, en alguna ocasión se los comenté, ¿no? De este libro. Pero bueno, se los subo, por cierto, al Classroom si les interesa, no es que se me ha olvidado. Entonces les comentaba, estas ayudas de diseño ustedes la encuentran en la literatura, en las normativas, etcétera, diferentes documentos. Y de entre todas estas colecciones de curvas, ¿cuál utilizaré yo? ¿Cómo sabré cuál utilizar? Bueno, de manera particular, para estas que yo les estoy presentando, tenemos que identificar tres cosas. ¿Sí? Hay tres cosas que me van a permitir a mí identificar cuáles ayudas de diseño utilizar.
Si ustedes son observadores y comparan estas gráficas de la izquierda con estas gráficas de la derecha, van a encontrar una diferencia. Esa diferencia radica aquí, en la parte superior derecha de mi gráfica. Y en la parte superior derecha dice FY igual a 4200, que es la propiedad de fluencia del acero, ¿no? Esa no la hemos cambiado en todo el curso. Es acero grado 42. Después dice F'C menor o igual a 350. Esta es la resistencia a la compresión. Quiere decir que si yo tengo resistencias a la compresión menores o iguales a 350, yo puedo utilizar esta colección de curvas que están aquí. Y luego dice D entre H igual a 0.8. Ahora, voy a ver qué valores tengo o qué criterios tengo en esta gráfica o en esta colección de gráficas de la derecha. También tengo FY 4200, pero ahora F'C dice 500. Esa es la diferencia y ese es el primer de los 3 criterios que yo tengo para seleccionar mis ayudas de diseño. Tengo que identificar cuál es la resistencia a la compresión que yo voy a utilizar. Por ejemplo, para este caso, si yo fuese a utilizar una resistencia a la compresión menor a 350, utilizo las gráficas de la izquierda. Yo voy a utilizar una resistencia a la compresión igual a 500, utilizo las gráficas de la derecha, ¿vale? Y así hay para distintos valores de resistencia a la compresión. Aún así, por ejemplo, la de la izquierda dice menor o igual a 350. ¿Bien? Entonces, es realmente un rango muy grande. Entonces, debido a esto y debido a que como van a ver en el ejemplo que hagamos, si no es esta clase, la siguiente, van a ver cómo a veces calcular la capacidad de la columna con estos diagramas de interacción, si lo hacemos sobre todo a mano alzada, es muy, pero muy dependiente de la precisión que tenga mi ojo, mi ojito. Pues bueno, a mí no me gusta utilizar estos diagramas de interacción de ayudas de diseño. Yo considero que es mejor derivar su propio diagrama de interacción. A lo mejor no sé, o sea, si yo le pregunto, por ejemplo, a alguno de los doctores que estuvieron en la ponencia que dieron en el Instituto de Ingeniería, pues a lo mejor ninguno se acuerda cómo hacer un diagrama de interacción, ¿no? A ver, yo lo sé porque yo doy la clase, ¿no? Ya le he dado un montón de veces. Pero pues a lo mejor también si yo no lo hiciera muy seguido, se me olvidaría. No lo sé. Entonces, no lo digo como que sea algo malo no recordar cómo hacer el diagrama de interacción, ¿verdad? Pero si no recordamos, no sabemos, bueno, pues podemos agarrar un programita. Hay un montón de programitas libres que les calculan el diagrama de interacción. Si usted se mete a internet y le pone ahí hasta planilla de Excel para calcular diagrama de interacción, le van a salir un montón de planillas gratis. Entonces, yo considero que es mejor siempre calcular los diagramas de interacción específicos para nuestra columna que utilizar estas ayudas de diseño. Bueno, ya veremos más adelante el ejemplo y ya verán a qué me refiero con que es muy dependiente de la precisión de mi mano alzada y de mi ojo. ¿Vale? Bueno. Entonces, eso en combinación con que tenemos un rango muy grande de resistencias, desde de menores a 350, porque pueden ser 200, 250, 280, 300, 320, etcétera. Pues son un montón de valores diferentes de F'C, ¿no? Entonces, por eso no me gusta utilizar estos diagramas de interacción. Pero bueno, vamos a pensar que los queremos usar. Entonces, repito, primer criterio sería elegir la resistencia a la compresión, ¿no? Identificar la resistencia a la compresión y ya con eso sabré cuál de estas dos grafiquitas utilizar. O estas dos no, o sea, estas tres o estas cuatro o las que sea que tengamos disponibles para diferentes resistencias. ¿Sale? Ese es el primer criterio. Vamos a ver, ¿qué otra cosa? Bueno, entre estas dos colecciones de diagramas de interacción que ustedes ven, ya no hay otra diferencia, ¿sale? Ese sería el factor dominante aquí. ¿Cuál es la resistencia a la compresión? Pero, si yo bajo un poquito y veo esta nueva colección de curvas,
y observo nuevamente mi recuadro superior derecho. Empiezo a leer, dice FY 4200, ok, igual que el anterior. F'C menor o igual a 350, igual que el anterior. D entre H, cociente D entre H, 0.85. ¿Y cuánto tenía anteriormente? Me voy a regresar. Fíjense, anteriormente yo tenía D entre H igual a 0.8. ¿Qué es D entre H? Bueno, pues aquí en la figurita nos ayuda un poquito si no nos acordamos. Aquí está D, aquí está H. H es la altura total de mi sección y D es lo que nosotros definíamos anteriormente como peralte efectivo, si lo recuerdan. ¿Sí? Ok, que aquí lo mide desde el extremo de una sección hasta el centroide de las varillas más alejadas de esa cara. Entonces, saca usted el cociente de D entre H y dependiendo de lo que le salga, por ejemplo, si le sale 0.8, utilizaría estas ayudas de diseño, y si le sale más cercano a 0.85, pues utilizaría estas otras ayudas de diseño. ¿Vale? Nótese que en este segundo conjunto, en este segundo par de gráficas, las de la izquierda están asociadas a un F'C de 350 y las de la derecha a un F'C de 500. ¿Vale? Entonces, esa es la segunda diferencia. Perdón, permítanme un segundo, por favor. Ay, perdón por las interrupciones. Seguimos. Entonces, les comentaba. La segunda diferencia es el cociente D entre H. ¿Vale? Ok. La tercera diferencia, ¿cuál será? Bueno, si ustedes estudian este par de gráficas que les muestro acá y el par original de gráficas que yo les mostraba, estas de acá, ya no van a encontrar ninguna otra diferencia, solamente están esas dos. Pero si yo bajo un poco más, todas estas siguen siendo igual. Ahí está. Fíjense. Aquí ya deben de notar alguna diferencia. Voy a irme para arriba nuevamente. Fíjense en el recuadro superior derecho. ¿Cómo está dispuesto el acero aquí? Aquí el acero está dispuesto en dos caras, nada más. ¿Verdad? Digamos en una dirección, por así decirlo. Sin embargo, cuando yo bajo de aquí, bajo un poco, a partir de aquí, fíjense, todas estas gráficas ya tienen el acero dispuesto en todo el perímetro de mi sección. ¿Sale? Entonces, esa es la tercera diferencia que usted debe identificar. Si nosotros vamos a tener nuestro acero dispuesto en dos caras o nuestro acero dispuesto en todo el perímetro. Y aquí me gustaría pedirles que me investiguen, por favor, como tareas esas adicionales. Y esta es la última que les encargo, ¿sale? Recuerden que esto les toma, les sirve como varias participaciones, entonces, bueno, ya vieron cómo van ustedes en la tablita esa, ¿no? Última tarea de participaciones o de tareas extra de las que les encargo acá. ¿Cuándo nosotros deberíamos o podríamos utilizar ahí está. Estas ayudas de diseño que tienen el acero dispuesto solamente en dos caras
Y cuando estas ayudas de diseño, cuando tenemos el acero en todo el perímetro de mi sección. ¿Sale? Última tarea de esas extra. Bien. Sí, adelante. Dijo, ¿y cuándo estas ayudas de diseño? ¿Qué es la última parte? Disculpe, ya no escuché. ¿De cuándo podemos utilizar las ayudas de diseño que tienen el acero perimetral, como en este que se ve aquí? ¿Y cuándo estas ayudas de diseño donde tenemos el acero solamente en dos caras? Ok, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, esas son las tres cosas que hay que identificar para ver cuáles son las gráficas que vamos a utilizar. Pues en resumen, la resistencia a la compresión, el cociente de entre H y la disposición del acero. ¿Sale? Esto es para columnas rectangulares. Hay otra colección de ayudas de diseño cuando tenemos columnas circulares. ¿Vale? Pero bueno, no estamos viendo ese caso aquí. Ok. Última cosa antes de pasar ya al ejemplo. Última cosa. Ustedes pueden observar aquí en todas las gráficas que tenemos presentes, en todas esas gráficas, una serie de líneas que están más o menos inclinadas, que parten más o menos del origen, del cero, y que están dispuestas de manera radial en toda mi sección, en toda mi figura. Esas líneas, que son esta, etcétera, esas líneas, si yo leo lo que dice ahí, encuentro una leyenda que dice E sobre H. Y dice E sobre H igual a 0.1. Aquí no dice nada, pero dice 0.15. Aquí dice otra vez E sobre H igual a 0.2. Aquí nuevamente no dice entre H, solo dice el 0.3. Bueno, le evitaron poner el entre H, yo creo que para que se viera un poquito menos conglomerado, pero realmente todas estas líneas me representan E entre H, en donde E es la excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? Si yo voy aquí a mi figurita, puedo observar cómo se representa la carga PU, aquí está, PU, colocada a una distancia E respecto al centroide geométrico de mi sección. ¿Ok? ¿Por qué la colocamos ahí? Para representar que hay un momento. Ahorita les voy a hacer una figurita para que esto se entienda mejor. Pero la excentricidad es la distancia a la cual se aplica mi carga axial, de tal manera que se genere un momento flexionante equivalente a la demanda que yo tenga. Entonces, ¿cómo calculo excentricidad? Simplemente divido el momento que está actuando entre la carga axial. Y así encuentro la excentricidad. ¿Vale? ¿Por qué la dividimos entre H aquí? Bueno, la dividimos entre H nuevamente para tenerlo todo normalizado, para tenerlo de manera general y que pueda ser aplicable para múltiples secciones. ¿Vale? Entonces, todo esto es simplemente para ser consistente con el enfoque de generalización que tenemos en estas ayudas de diseño. ¿Vale? Bueno, y vamos a encontrar que estas gráficas radiales, estas líneas radiales, pues me ayudan a mí bastante para ver cuánto es lo que va a tener de capacidad mi sección. ¿Bien? Sale. Eso fue lo último que mencionamos acerca de estas ayudas de diseño. Ahora vamos a ver un ejemplo, cómo utilizarlas para diseñar una... Okay.
Sale. Entonces, en este ejemplo, entonces se ve medio redundante el título, ¿no? Ejemplo de diseño de columnas con ayudas de diseño. No me gusta, pero bueno, es muy explícito al menos. Es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar las ayudas de diseño que les acabo de describir para poder obtener finalmente pues, una sección de columna. Cuando hablamos de diseño, si ustedes recuerdan, en vigas, cuando hablábamos de diseño, ¿qué es lo que teníamos nosotros como parámetro de entrada? Bueno, cuando teníamos una viga, usualmente en los ejemplos que vimos en clase, teníamos la viga con su condición de apoyo, ¿ah? Como haya sido, teníamos nosotros, o calculábamos los elementos mecánicos, ¿verdad? Calculábamos el diagrama de cortantes, diagrama de momentos, calculábamos momento máximo, tanto positivo como negativo, cortante, y bueno, estos valores de momento son los que utilizamos para momento de diseño, y utilizamos estos para el cortante de diseño, bueno, etcétera, ¿no? A partir de aquí, yo aplicaba mi ecuacioncita o mi serie de ecuaciones para llegar a una cantidad de acero, bueno, todo ese procedimiento, ¿verdad? Pero los datos de entrada, ¿cuáles eran? Eran estos, los procedentes del análisis, ¿no? O sea, las demandas. Entonces, en este caso, ya no voy a hacer el análisis, no vamos a hacer, podríamos poner un ejemplo de un marco en donde saquemos nosotros cuáles son las demandas sobre la columna, pues nos vamos a tardar. Y pues como no les voy a poner nada de análisis en el examen, nada de estática ni nada de eso, yo les voy a dar directamente las demandas. Mejor no hacemos esa parte, ¿no? Esa parte la dejamos para cuando lleven sus clases correspondientes a eso. Aquí directamente les voy a decir, considera que la columna tiene estas demandas. Vamos a considerar como demandas una carga axial de 110 toneladas y un momento actuante de 23.5 toneladas metro. En este ejemplo, solamente estoy considerando el momento en una dirección. Entonces, esto es diseño, ¿qué vamos a ponerle? Flexocompresión. Pero nada más en un sentido. La realidad es que hay momentos en los dos sentidos, o al menos el reglamento nos indica que tenemos que considerar momentos en dos sentidos siempre, ¿no? Entonces siempre tenemos que aplicar nosotros flexocompresión biaxial. Pero antes de llegar a eso, tenemos que saber cómo hacerle así, ¿no? Tenemos que saber el primer procedimiento para momentos solamente en un sentido y después podemos pasar al siguiente, digamos, al siguiente nivel de complejidad, que es considerando momentos en los dos sentidos. Bueno, ¿cómo se vería mi columna con estas demandas? De una columna de dimensiones todavía no definidas. ¿No? Aquí me dice que tengo una carga axial PU de 110 toneladas. Vamos a ver. La voy a dibujar aquí con azul. Y que tengo un momento de 23.5 toneladas. ¿Sale? Bueno,
Esas van a ser las demandas sobre mi columna. Entonces, vamos a ver. Bueno, materiales. FY vamos a considerar 0 grado 42 para mi refuerzo. Quiere decir un FY de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como lo hemos hecho en todo el curso, ¿verdad? Nunca vimos nada diferente respecto a esto. F'C, no vamos a complicarnos mucho tampoco. Vamos a poner resistencia a la compresión de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como hemos visto en muchísimos de los ejemplos, probablemente la mayoría de los ejemplos que hemos visto tienen esta resistencia a la compresión, ¿no? Ok, sale. Ya tenemos demandas, tenemos materiales. Si ustedes recuerdan, empiezan a hacer memoria de qué hacíamos en el proceso de diseño en vigas. Bueno, si yo tenía una viga simplemente apoyada, una carga, después de obtener yo los momentos, estoy diseñando, ¿vale? Esta viga. Ya tengo el momento, que es, no sé, cierta cantidad, tonelada por metro. ¿Alguien se acuerda qué es lo que hacíamos después en el diseño de vigas? ¿No? Lo que seguía era el predimensionamiento. Y para predimensionar las vigas, lo que hacíamos era que tomábamos en cuenta las condiciones de apoyo, ¿no? Dependiendo de que sea simplemente apoyada, en voladizo, continua, etc. Yo dividía el claro entre un coeficiente y ya obtenía un valor de H, digamos, preliminar. Es lo que hacíamos en vigas. Entonces, a partir de las condiciones de apoyo es como yo predimensionaba mi viga. Aquí en columnas no hay un criterio así tan bonito para predimensionar mi propia columna, ¿no? Sino que el reglamento nos dice, esto es el valor mínimo de las dimensiones que tú puedes poner en tus columnas y de ahí dale para arriba, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con el predimensionamiento. El reglamento nos marca límites de dimensiones en columnas. Las normas más nuevas nos dan dos límites. Nos dicen, si la estructura es de menor importancia, lo mínimo que le puedes poner son 25 centímetros al lado de tus columnas. Si la estructura es de mayor importancia, tienes que utilizar 30 centímetros. Entonces, para fines de este curso, para fines del examen, de todo lo que vamos a ver aquí, vamos a quedarnos nosotros con 30 centímetros, ¿sale? Entonces, aquí en mi clase no le pongan menos de 30 centímetros. Entonces, vamos a considerar nosotros ese límite mínimo como 30 centímetros para los lados de las columnas. Entonces, pensando en esto, la dimensión mínima de la columna que podríamos proponer sería 30 por 30, ¿no? Ok, sale. Entonces, nuevamente, como no hay un criterio así a partir de las condiciones de apoyo, pues entonces empezamos con 30 por 30. Si no nos pasa, pues vamos a una sección más grande. Y si no nos pasa, más grande y más grande y más grande. Así sucesivamente. Es un proceso iterativo. ¿Qué les va a dar realmente las pautas para usted definir las dimensiones? La pericia, la experiencia que vayan ganando, ¿sale? Poco a poco van a irse sensibilizando más y más y más a las condiciones de las demandas, la lectura de la columna, el uso de la estructura, la ubicación de la columna, y a partir de eso ustedes pueden empezar a tener criterios para decir, bueno, en un proyecto anterior me salió más o menos tanto y era parecido, entonces voy a empezar proponiendo estas dimensiones de columnas, ¿sale? A veces, claro, también hay restricciones arquitectónicas, ¿no? Entonces también eso nos delimita. Bueno, para fines de la clase,
todo eso, el examen, empiecen con 30 por 30, si no les pasa, subimos la sección. Así de simple. Ok. Voy a comentarles aquí brevemente un criterio que he visto que utilizan que a mí no me gusta mucho, y es más, voy a ejemplificar porque a mí no me gusta. Entonces, a lo mejor lo entiendo mal, pero yo alguna vez recibí asesoría, cuando yo era estudiante, recibí asesorías de alguien y me dijo, aplica esto y así empiezas. Pero bueno, por eso lo repito, no me gusta. Esta persona que me tutorió brevemente cuando yo estudiaba, hace muchísimos años, me decía, el esfuerzo bajo carga axial se calcula como el cociente de la carga sobre el área, ¿no? Entonces, tú puedes obtener el área si divides la carga axial sobre el esfuerzo resistente, ¿vale? Es decir, PU sobre la resistencia a la compresión de mi concreto, ¿verdad? O sea, vamos a ver qué pasa si yo sustituyo los valores que tengo. ¿Cuánto tengo de carga axial? 110 toneladas. Y mi de resistencia a la compresión, 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Esto lo multiplico por 1000 para que sea consistente con las unidades. ¿Y este cociente cuánto me da? Permítanme. Aquí me da 440 centímetros cuadrados, ¿eh? Entonces esta persona me decía, bueno, pues ahí tienes tu área. Busca una sección que te dé esta área y así partes. Lo que pasa si yo digo, bueno, voy a empezar con lo mínimo que me marca el reglamento, que es una sección de 30 por 30, ¿no? Esta sección tiene un área de 900 centímetros cuadrados, lo cual es muchísimo mayor, es el doble, básicamente, ¿no? De esta área que me marca este criterio simplificado. Entonces, si ya para un caso así de simple, nada más aplicando el criterio de dimensiones mínimas, ya me da un error del 100% básicamente, ¿no? Porque es el doble. Bueno, ¿yo con qué confianza puedo tomar estos parámetros como punto de partida? Entonces, a mí no me gusta, ¿vale? Entonces, lo menciono porque a lo mejor, no sé, ojalá, ¿no? O al menos ojalá no sea así como yo lo estoy describiendo. Pero bueno, lo menciono en caso de que alguna vez lo vean o alguien explique así. Bueno, ya si encuentran ustedes que ven un razonamiento diferente, me avisan. Pero si es este que yo les estoy platicando aquí, pues bueno, no funciona, en mi opinión, ¿vale? Entonces, bueno, por eso lo menciono. Entonces aquí le voy a poner una tachita, que no. ¿Vale? Ok. Entonces, dado que no vamos a utilizar ese criterio, vamos a empezar como yo les dije. Como yo no sé nada de estructuras ahorita, como yo no tengo ninguna referencia de algún proyecto anterior ni nada, voy a empezar proponiendo dimensiones de 30 por 30, ¿vale? Ok. Si alguno de ustedes está preguntando, ¿no tomamos en cuenta la altura en la columna? Bueno, sí, ya ahorita no estamos viendo nada de eso. Cuando lleguemos a esbeltez, en la última clase que tengamos, ahí vamos a ver cómo influye esta altura. Ahorita no estamos considerando nada de efectos de esbeltez ni nada de eso. Eso lo veremos un poquito más adelante. Pues ahorita me voy con las dimensiones mínimas. 30 por 30 y ya queda mi sección predimensionada. ¿Vale? Ok. Paso 2. Propuesta de acero. ¿Vale? Vamos a proponer nosotros propuesta de